Y muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso, mira que dice, se puso a orar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se puso a orar y dice, muy de madrugada, a las primeras horas de la mañana. Jesús madrugaba a orar, oiga, siendo Dios, el Hijo de Dios y siendo Dios. Si Él madrugaba, es que nos enseñó, nos vino a enseñar cómo eran las claves para vivir una vida victoriosa en Él. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Bueno, vamos a Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuántos reciben ese? Vea, eso es una promesa de Dios. Que cuando nosotros le agradamos a Dios, aún nos hace estar en paz con nuestros enemigos. Es una promesa de Dios para nosotros. Y tenemos que recibirla, porque es una bendición que Dios nos da. A veces hay personas que le hacen daño a uno, pero Dios hace que esas personas que le hacen daño a uno después tengan que reconocer que le hicieron daño, a uno, y esas personas, Dios les doblega el corazón. Es una promesa de Dios para nosotros. Hebreos 13:16 dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque en tales sacrificios se agrada a Dios. Y como consecuencia de hacer el bien a los demás, nosotros vamos a agradar el corazón de Dios. Cuando agradamos el corazón de Dios, aún con nuestros enemigos, Dios nos hace estar en paz. Entonces vamos a mirar qué fue lo que hizo Jesús para agradar el corazón del Padre. ¿Cuántos quieren saber? Porque Él es nuestro modelo a seguir, Jesús. Jesús vino a la tierra siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Se despojó de sí mismo, como decir usted negarse a que usted es el hijo del presidente y usted irse a vivir al peor barrio de Bogotá, siendo el hijo del presidente, para usted irse a ayudarle a esas personas a hacerse como ellas. Eso vino a hacer Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a morir, vino no solamente a morir por nuestros pecados para darnos salvación, sino que Jesús vino a la tierra también para Él podernos entender, para él saber cuando usted sufre de algo, entonces cuál es el sufrimiento que usted está padeciendo. Jesús fue tentado en todo y por todo. Jesús fue tentado en todo. ¿Cuántos sabían que Jesús fue huérfano? ¿Sí recuerdan que José murió? Dicen que a José se lo llevaron por allá, como decir, para otra ciudad, y esa ciudad entró en guerra. Y en el momento en que entró en guerra, como a José se lo habían llevado porque él era carpintero a trabajar la madera, en esa guerra murió José. ¿Y qué le tocó hacer a Jesús? Responsabilizarse de sus hermanos y de su madre. Y si Jesús nunca trabajó la tierra, porque usted no ve ningún versículo que diga, para los que dicen que Dios no necesita dinero, ¿cierto? Ay, no, eso para enriquecer a esa gente, para allá a esos pastores ladrones, ¿cierto? Dios no necesita dinero y Él no le pide dinero a nadie. Pues entonces, ¿ustedes qué creen que Jesús de qué sostenía a su familia? Si Él solamente se dedicaba a predicar la palabra, solamente a ello. Por eso dice la palabra de Dios, que el que predique viva de lo que predica. O sea, de eso debemos vivir los pastores, todos los pastores. De lo que predicamos, de eso mismo vivimos, porque es un trabajo. Es un trabajo tan delicado que ustedes se van a dormir a sus casas bien bueno. Y si quieren se van a pasear, pero nosotros no podemos. Es más, tengo el celular 24 horas, 24/7. Yo nunca les apago el celular, porque me ha pasado gente que he tenido bajo cobertura, que se van a suicidar a la madrugada. Y voces le dicen, llame a la pastora, y les he hecho liberación por teléfono. Entonces yo no apago el teléfono por eso. O sea, si usted me llama a las 3, a las 4, a las 5, a las 2 de la mañana, a esa hora lo atiendo. Entonces dígame si eso no es un trabajo.
Un psicólogo usted le paga por media hora. ¿Y cuánto le tiene que pagar por media hora de terapia? Y fuera de eso usted sale igualito a como entró. Y no le hace nada, antes lo perjudica. Porque esa gente no sabe nada. A mí me han pedido cantidades de consejería. Acá han venido cantidades de psicólogos. Una vez un psiquiatra y por allá con miedo de venir donde mí. Porque les da vergüenza aceptar que nosotros los pastores tenemos más sabiduría que ellos. Manejar cualquier problema. Sí sabía que los problemas mentales y psiquiátricos son problemas de posesión de demonios en las personas. Y ellos no saben manejar eso. Les dan una pasta que es como usted meterle un marihuano o un bazuco a una persona, la endroga más de lo mal que está, la entonta y simplemente la deja así. Nosotros con una liberación que yo le hago a una persona, la saco y la saco sana. Las personas que tienen problemas de epilepsia. Yo oro por personas con ataques epilépticos y son un espíritu, se llama espíritu de muerte. Se lo saco y la persona queda totalmente sana. Mire Dios todo lo que hace de liberar a una persona cuando ni psiquiatras ni psicólogos pueden con eso. Y Dios nos ha dado la autoridad a nosotros los pastores que nos guardamos en santidad para Él. Porque una cosa es un pastor verdadero llamado por Dios y otra cosa es un falso pastor. 1:11 dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dijo el Padre de Jesús? Eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos quieren que el Padre diga eso de usted? Que Dios Padre diga eso de usted. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque su vida es una vida de gloria y de honra para Dios, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con permitir al Espíritu Santo que haga esa obra de salvación en nosotros. Porque Jesús dijo, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya estamos en los últimos tiempos. Cuando menos piense viene Jesús por su iglesia. El que se fue con Jesús, los que nos fuimos con Jesús nos fuimos, y los que se quedaron y se van a quedar para la gran tribulación. En este momento estamos en tribulación, pero esa tribulación es leve. La que viene va a ser espantosa. La gente va a poder ver literalmente con la vista los demonios volando por los aires, porque Dios va a permitir que los demonios, la gente los pueda ver. ¿Usted se imagina usted viendo miles de demonios persiguiéndolo para torturarlo? ¿Usted se imagina qué será eso? Eso va a ser horrible. El que se quiera quedar esto es torpeza. No nos queramos quedar acá a esperar lo que viene, porque los demonios van a ser sueltos del infierno todos con poder. Y vienen sobre toda la tierra. Satanás mismo es suelto, porque en este momento está amarrado. ¿Cuántos sabían que están amarrados? Si están amarrados, mire todo lo que está pasando. Y como está con fuerza el pecado y la maldad a nivel mundial, imagínense suelto Satanás, ¿cómo va a ser esto de invivible? Van a volver amargas como hiel. ¿Cuántos se quieren quedar? Y los colerines que a la gente le van a dar van a ser espantosos los que se queden. ¿Dónde está eso? Léase Daniel, léase Apocalipsis y verá, pero usted léaselo con la guía de alguien que lleve más años, porque si no usted no entiende. La palabra de Dios es un misterio. Y por ejemplo Apocalipsis, la gente que se entra a leer Apocalipsis sin la guía del Espíritu Santo, te entras en pánico, y por eso hay gente que hasta se enferma, porque entra en miedo, en terror, porque ahí dice todo lo que va a acontecer. Todo lo que va a acontecer, todo lo que viene sobre la raza humana. Entonces, si queremos agradar el corazón del Padre, ¿cierto? Dice, en Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Vamos a leer todos. Yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Mira, esto lo dijo Jesús, pero esto apliquémoslo para nosotros. Yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Como oigo, dice Jesús, juzgo, y mi juicio es justo. Para la gente que dice que Jesús no juzga, mire que sí juzga, sino que Él juzga con justicia. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió, dijo Jesús. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? ¿Es duro? ¿Es difícil? No. Y le digo porque no es difícil hacer la voluntad de Dios, porque no la vamos a hacer en nuestras fuerzas. El que se ponga a pelear con un pecado, que usted sabe cuál es el pecado y cuál es la debilidad que usted tiene espiritualmente, usted la sabe, y Dios, como decía Jean Paul ahora, no le dé vergüenza
Hablan hasta de las tinieblas más sucias que tiene en su vida, porque Dios a usted nunca lo va a sacar a la luz con nadie. Dios a usted nunca lo va a avergonzar. Y es más, Él ya sabe antes de que hagamos un pecado, Él ya sabe que lo vamos a hacer. Y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, Dios lo escudriña. Mire, si Dios sabe usted sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Cierto que ninguno sabemos. Voy a contar los pelitos que usted tiene en el cuerpo montados. Y usted sabe que Dios sabe cuántos cabellos tiene usted y cuántos pelos tiene usted en todo el cuerpo. Los tiene contados uno por uno en todos nosotros, porque Él es Dios. ¿Y dónde lo dice? Lea la Biblia para que usted vea. Usted busque en Google. Busque, cuando usted escuche un versículo que yo se lo diga y no le vi la cita, búsquelo y verá que lo encuentra en Google. ¿Sí o no? Ese Google es un amigo muy bueno, ¿sí o no? Por ahora. Sí. Entonces, mire, si le tiene contados los cabellos del cuerpo, ¿cómo no va a saber los pecados y las debilidades que tenemos cada uno? Pero si alguno tiene pecados, acérquese al abogado, que ¿quién es? Diga Jesucristo. Mire, ¿quiénes quieren luchar contra el pecado y decirle al pecado ya no más, cortamos, ya no vamos a ser más amigos? ¿Cuántos se atreven hoy a decirle a Dios Padre, Señor, quiero ser libre, ya no más, hasta acá llegó esto? Esto con lo que he batallado durante años, esto que me ha tocado enfrentar y que esto me ha traído maldiciones sobre mi vida, porque el pecado siempre le va a traer maldición al ser humano. Siempre el pecado nos va a traer maldición y nos trae atraso. Nunca nos deja avanzar el pecado. El pueblo de Israel pecó contra Dios. Se burlaron contra Dios un montón de años. Y llegó un momento hasta que Dios se le comó la taza y plum, rompió relaciones con ellos. ¿Y por qué fue eso? Por causa del pecado. Dios dejó de hablarle a los hombres. Y ellos inventaron ahí los libros apócrifos, que son los 5 o 7 libros que tiene agregado la Biblia católica. La Biblia católica, la mayoría, es la misma Biblia que nosotros tenemos. Filipenses 2:8. Mire, Jesús fue probado en todas las áreas de su vida. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. ¿Usted cree que Jesús estaba muy contento para ir a morir a la cruz por nosotros? Dice que Jesús, antes de ir a morir a la cruz, se arrodilló y comenzó a orar. Y orando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque Él siempre estaba con la voluntad, pidiendo la voluntad del Padre, sino que se haga la tuya, Señor, ¿cierto? Le decía al Padre. ¿Sabe por qué Jesús agradó al Padre? Porque Jesús hizo la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Haga la voluntad del Padre. Así de sencillo, haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. ¿Pero en qué consiste la voluntad de Dios? Que nosotros, hacer la voluntad de Dios, que nosotros obedezcamos la palabra y permanezcamos en intimidad con Dios. Hay gente que lucha con pecados durante años de la carne, de fornicación. Ayer, sacando ese tema, Dios me mostraba. Es un tema muy neurálgico predicarlo en la iglesia, sobre todo que los jóvenes luchan mucho con eso, la fornicación. Y para nosotros los viejos, el adulterio, ¿cierto? Los que ya tenemos pareja. Eso, siempre son pecados de la carne, son una lucha horrible. Usted quisiera botar ese gato, pero ese gato tiene unas uñas largas. Yo siempre lo comparo así. Si usted va a coger un gato y lo va a botar y lo va a coger cerquita a una cortina, ¿y sabe qué le pasa? Se le pega con esas uñas a esa cortina y usted bregando lo va a jalar y ese gato pegado. Así es el pecado, los pecados de la carne son así, como un gato que se pega con esas uñas. Pero ¿usted qué cree? ¿Que es imposible para Dios, así sea cualquier pecado de carne? Porque hoy en día también está la homosexualidad, el lesbianismo, ¿cierto? La fornicación, todos esos son pecados de la carne. ¿Usted cree que hay gente que me dice, no, es imposible, ese pecado, es imposible que esa persona sea libre? Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Eso quiere que el diablo le quiere meter a usted en la mente que usted no es capaz de liberarse de ese pecado de la carne. Hay gente que dice, ay, para usted eso es muy fácil, usted está casado, usted tiene, ay, ¿con quién tiene su intimidad? Sí,
Y es que no caen pastores en adulterio, en pecado, con las mujeres de la iglesia, ¿cierto? No se ha visto eso. Pecado es pecado y es para todos. Sino que es la intimidad que uno tenga con Dios, el compromiso que yo tenga con Dios, la relación que yo tenga con Dios. Entonces todos nos vemos seducidos al pecado. Acá nadie es más que nadie, ni el pastor es mejor que usted, porque inclusive nosotros los pastores somos más atacados que ustedes. Ustedes nunca reciben los ataques que recibimos nosotros los pastores. Y si uno se puede permanecer en santidad guardándose para Dios, eso quiere decir que la iglesia también puede. Amén. Pero ¿cómo es la clave? Permanecer como Jesús, horas con el Padre en oración.